Es un autor sumamente importante en la economía. Con él se oficializa pues la macroeconomía, nace la macroeconomía como una división principal de la economía, ¿no? Eh, Él ha tenido un papel muy importante porque gracias a sus recetas el capitalismo pudo salir de la crisis generada en 1930, ¿no? Estoy buscando aquí tengo un power sobre Keynes. Creo que sí. Ahí tienen Keynes a un lado y su obra más importante al otro, ¿no? La teoría general de la ocupación, el interés y el dinero. Y dentro de este libro, en esta teoría, se refiere a la teoría del empleo, la renta y la demanda efectiva, donde analiza dos funciones importantes que son el consumo y la inversión. Y para explicar el consumo, lo desmenuza mediante dos factores: la propensión marginal al consumo y la renta, ¿no? Entonces, el consumo quedaría, como han estudiado en macro, de la siguiente manera: igual a un consumo autónomo más la propensión marginal a consumir multiplicada por el ingreso. Esa es la función consumo keynesiana, ¿no? Y la demanda efectiva sería igual a consumo más inversión, más gasto público, más exportaciones, menos importaciones. Esa sería la demanda efectiva, que es igual a la renta, pues, allí, ¿ya? Y la inversión tiene que ver con la tasa de interés, y la tasa de interés a su vez con la preferencia por la liquidez y con la cantidad de dinero. Y él distingue hasta tres tipos de demanda de dinero. Una demanda de dinero por transacciones que está en función del ingreso, una demanda de dinero por especulación que está en función de la tasa de interés y una demanda de dinero por precaución que está en función de la inflación. Y también trata sobre la emergencia marginal del capital, en donde pues hay que prever los beneficios y hay que prever la depreciación, ¿no? El costo de reposición de los bienes de capital. Como se ha dicho en parte en el video que hemos pasado, hasta 1930 se creía de que la economía crecía en equilibrio, ¿no? Recordemos que el pensamiento económico estaba muy influenciado por los clásicos y los neoclásicos. Y llegó un autor como es Jean-Baptiste Say a plantear lo siguiente: la ley de Say, ¿no? Toda oferta crea su propia demanda.
O sea, la economía siempre va a crecer en equilibrio, ¿no? Y hasta que en 1930 surge una crisis, la crisis de la sobreproducción relativa. No es que se había producido mucho, sino que los productos no tenían salida, no eran comprados por la gente porque tenía baja capacidad adquisitiva. Y entonces comenzaron a estoquearse, a abarrotarse en los almacenes de las empresas los productos. Y es el momento en que estalla la crisis, ¿no? Y cuando estalla la crisis, los empresarios tuvieron que despedir trabajadores y bajar su producción. Y nadie, digamos, acertaba en dar soluciones, ¿no? Recetas para salir de esto. Surge Keynes, quien dice de que hay que, el Estado tiene que participar en la economía, ¿no? Su preocupación general era salir de esa situación de depresión, de baja de la producción, y él señala que se va a salir de eso incrementando la demanda efectiva. Y básicamente, ¿con qué se iba a incrementar? Incrementando el gasto público, ¿ya? Incrementando el gasto público, la inversión. Entonces, dos temas le preocuparon a Keynes: los desajustes monetarios y las fluctuaciones económicas y la desocupación. Frente a esto, entonces, es que va a criticar, pues, el libre cambio, ¿no? Liberalismo, o sea, cómo se presentaba, el que el Estado no intervenga, que son las fuerzas del mercado las que van a lograr el equilibrio, ¿no? Y plantea pues un mayor intervencionismo estatal en el gasto público, ¿no? Y en la inversión. Y intenta pues aplicar los principios de la planificación en la economía capitalista. La planificación había sido creada por los rusos en 1919 con Lenin en su famosa nueva política económica. Allí se crea la planificación, pues, que hay que, digamos, planificar el desenvolvimiento del Estado. Y en ese caso, era una planificación compulsiva, ¿no? Que tenía carácter de ley. El Estado decía se deben producir tantas cosas y a tales precios, ¿no? Y en realidad, uno de los primeros objetivos de ese Estado fue la electrificar Rusia. Creyeron, ese es el primer plan quinquenal, ¿no? Y creyeron que pues estaba loco Lenin, ¿no? Como en una sociedad que la gente se muere de hambre, vamos a intentar que todos tengan electricidad, que es un bien de lujo en esos momentos, ¿no? Más bien decían, no había que preocuparse pues en darles pan, darles abrigo. La historia le dio la razón, porque al poco tiempo de electrificar, pues se pudo desarrollar las industrias y se pudo mejorar la calidad de vida de la población. Todo esto, pues, fue tomado en cuenta para entonces hacer planificación, ¿no? El Estado planificar la producción, ¿no? En un sistema capitalista. Desde 1930 hasta 1970 se ha tenido, digamos, todos los estados hicieron una política económica que tenía como su fuente de inspiración el keynesianismo. ¿Por qué? Porque el keynesianismo pues había dado resultados, ¿no? Por ejemplo, en Estados Unidos, con Roosevelt se aplicó el keynesianismo durante 10 años
se llamó el New Deal, ¿no? Y con eso Estados Unidos salió de la crisis y comenzó a crecer. Por lo tanto, todos los países siguieron, ¿no? Y además porque tenía un sustento teórico, pues, en ese tiempo, ¿no? Surgieron los continuadores de Keynes que hablaron del crecimiento, como es Harrod, Domar, ¿no? La eficacia marginal del capital, y con eso todos felices. La economía creció, el Estado se recuperó y comenzaron a darse las pautas para que el Estado apoyara a los desempleados, por ejemplo, dándoles bonos, ¿no? Para que puedan salir de esa situación, ¿no? Planteaba un mayor intervencionismo y la planificación. Entonces, he escuchado el discurso de Forsyth, el candidato joven futbolista, que está teniendo muchas simpatías en la población, pero parece que de economía no sabe nada, ¿no? Dice que debe haber un ministerio de planificación y por el otro lado va a crear un ministerio de infraestructura, ¿no? Cuando de lo que se trata más bien es reducir ministerios, porque cada ministerio genera mucho más gasto público. Y lo de la planificación ya ha sido dejada de lado, pues, por el Estado. Vivimos un Estado neoliberal, ¿no? Y hacer planificación es retomar lo que haya sido dejado de lado, un modelo desarrollista, progresista, ¿no? Que se ha dejado de lado. Y cuando se dejó de lado en el gobierno de Fujimori, pues, porque hasta en el primer gobierno aprista existía el Instituto Nacional de Planificación, hacían los grandes planes nacionales, lo cual ha sido reemplazado por la CEPLAN, que también hace planes nacionales, pero basados en las tendencias latinoamericanas, ¿no? Entonces, ciertamente habría que un poco retomar eso, pero no creando pues ministerios. Parece que no sabe lo que habla este señor, ¿no? Y así fácil va a ganar las elecciones, ¿ah? Y en infraestructura, cada ministerio pues tendrá que hacer, ¿no? Es una necesidad también. Dice lo que se le ocurre, ¿no? Hay una fuerte polémica en torno a esto, volver al keynesianismo o seguir con la política, la actual, pues, ¿no? La política neoliberal. El Estado debería ejercer, segundo, una influencia orientadora sobre la propensión marginal a consumir mediante una sistema de impuestos fijando las tasas de interés. Les voy a recordar a continuación, creo que hay un power donde está lo de la propensión marginal, ¿no? A consumir, que es una creación pues de los keynesianos, ¿no? También recomienda una política de gastos públicos para poner en movimiento el sistema económico. Hay que gastar, el Estado tiene que gastar para que la gente no esté desocupada y para incrementar la demanda agregada, ¿no? Y en la obra, en su teoría general, dice, fíjense, este ejemplo extremo, ¿no? No interesa, el Estado puede dar trabajo a la gente, que hagan huecos a gente y después los vuelvan a tapar. No interesa, es un trabajo improductivo, pero lo que interesa es que están ganando plata y con esa plata van a demandar en el mercado y con eso la economía va a crecer. No se va a estabilizar primero y luego va a crecer, ¿no? Para lograr, cuarto, el equilibrio en la economía, debe existir una expansión de la demanda. La inversión debe ser mayor que la del periodo anterior, ¿no? Hay que invertir más
es un componente de la demanda agregada. Pues. Con eso la economía va a crecer. En el caso peruano, hace un análisis de 100 años de política económica Rosemary Tor. Y Rosemary Tor dice, por ejemplo, que hasta 1968 la economía crecía, ¿no? Porque la inversión también crecía. Estamos hablando de los gobiernos de Odría, dos periodos básicamente, y donde la inversión crecía. Y por efectos multiplicadores, el PBI crecía mucho más. A partir del 68 comenzamos a estancarnos y el 73 entramos en una crisis prolongada. ¿No? La economía debería mantener una tasa creciente de inversión. Se entiende inversión pública e inversión privada también. Y básicamente en estos años ha crecido pues la inversión, ¿no? Tanto la inversión pública como la inversión privada. El hecho es que con esto, banderas de cuidar el medio ambiente, sectores de izquierda se han opuesto a la inversión, tanto en Arequipa como en Cajamarca, ¿no? Y eso ciertamente hace que la economía no crezca. Pues. Es uno de los factores, básicamente, ¿no? Y ahora, pues, con la pandemia también esto se ha detenido, ¿no? Todo el mundo está preocupado cómo salir de esta crisis, de esta recesión, y difícilmente van a mandar sus capitales. Aquí, y en segundo lugar, el Estado es ineficiente como para poder, digamos, mantener un ritmo creciente de inversión pública, ¿no? Ojalá que el 18, por ejemplo, se ha anunciado, empiece pues ya la construcción de la vía expresa, ¿no? En Cusco. Creo que va a costar 280 millones. Habría que calcular cuánto empleo directo va a generar y cuánto empleo indirecto también. La inversión tiene esa función, pues, generar empleo, ¿no? En el corto plazo. Sexto, para estimular el Estado, el empleo que diga, el Estado debe optar una política que combine el gasto, el endeudamiento público, prestarse, ¿no? Y también la tributación. En la tributación, pues captar más impuestos porque se va a invertir, ¿no? Pero habría que colocarse en un punto en el cual excesivos tributos no contribuyan al malestar de la gente, ¿no? Séptimo lugar, los keynesianos pues ponen énfasis en los impuestos indirectos. Los impuestos indirectos son aquellos que recaen sobre la producción y el consumo. Una especie de IGB, ¿no? La producción es eso. Y más que los gastos sobre la demanda efectiva, ¿no? El desarrollo es un proceso de crecimiento, según los keynesianos, y se puede medir mediante el ingreso per cápita, no se puede establecer un ranking. Aquel que tenga más ingreso per cápita, pues país desarrollado, y los que tienen menos, países subdesarrollados. Esto fue criticado porque aquí no se hace alusión o referencia a la distribución del ingreso, ¿no? Pero bueno, es una forma de medir el desarrollo y que no se diferencia mucho del IDH. ¿Eh? Si van ustedes en el Internet, van a ver que nosotros en el Perú, creo que según el ingreso per cápita,
estamos en el puesto 84 y según el IDH en el puesto 86 en el mundo. O sea, a mitad de tabla. Existen casi 200 países y el Perú se encuentra cerca, sí, en esos puestos, de acuerdo a su ingreso per cápita y al IDH. Punto 9. Según los keynesianos, la política fiscal pues es más potente que la monetaria, ¿no? Es más importante que la cantidad de dinero, la tasa de interés. Por eso van a ver ustedes en sus funciones el de, digamos, el ISLM, ese modelo ISLM está la tasa de interés, no está la cantidad de dinero. En el modelo OA, EA sí están los precios, pero no la cantidad de dinero. Y esto quizás le jugó en contra cuando se presenta en 1970 un problema fundamental, que es la inflación, y la cual el keynesianismo no pudo solucionar, ¿no? Y en el video se está hablando de que ahí tuvo que surgir pues Milton Friedman, ¿no? Y Milton Friedman afirma todo lo contrario, de que la política monetaria es más importante que la política fiscal y la cantidad de dinero sí interesa. Les voy a dar alguna referencia para hacer algunos balances críticos. Yo tengo Power, he estado intentando hacer, y no, pues está mal que traten de copiar igualito sin entender, ¿no? A la próxima semana ya vamos a empezar con los exámenes orales, o sea, va a sincerarse nuestras notas. Si en tu examen oral te sacas un 20, un 15, pues EO va a ser esa nota. Pero si te sacas un 0, un 0,5, eso va a ser tu nota, ¿no? Y eso es más efectivo porque para dar tu oral, tú tienes que prender tu cámara y que me demuestres que no estás leyendo. Si no, lo que te pregunte me respondes en el momento. Eso es más real, pues, ¿ya? La próxima semana vamos a empezar con eso. Bueno, este es el libro de Jesús de la Iglesia. Y en la página 168, es bajo el título Críticas al keynesianismo, que dice de que los monetaristas son los que critican el hecho de que los keynesianos se centren en el papel de la demanda. Dan mucha atención a la demanda sin prestar atención a la oferta. Y opinan, ¿no?, que se debe ayudar a la oferta con una mayor flexibilidad en los mercados. La segunda crítica, el carácter inflacionista que se deriva de las recomendaciones keynesianas, cuando se gasta indefinidamente el Estado y cuando no se tome en cuenta el equilibrio en el presupuesto, eso te va a generar inflación. Esa es otra crítica. En tercer lugar, hay efectos negativos pues, dentro de la política fiscal, porque el hecho de invertir en actividades que podía hacer el sector privado va a generar un efecto de expulsión, ¿no? El crowding out. Pues esas tres cosas está, digamos, criticando este señor Jesús de la Iglesia al keynesianismo. Y en el último, ya como conclusiones, como una crítica también. A pesar de los logros conseguidos en materia de desempleo y de crecimiento, el keynesianismo no supo o no pudo enfrentarse a dos cuestiones importantes: las tensiones inflacionistas y la crisis del petróleo. No pudieron
explicar, solucionar esos problemas, ¿no? La inflación y la crisis del petróleo, ¿no? Entonces son esas cuatro cosas. Luego comentaremos un poco de repente ya en la próxima clase. Victoria Chick es una economista boliviana con ascendencia inglesa. Sacó un libro acerca de la teoría general en donde le da duro, casi lo destroza a Keynes. Esas dos son mis referencias para criticar el keynesianismo. Parece que en Armando Herrerías no hay mucho de eso, por eso hay que compartir, hay que ir a otra bibliografía, ¿no? Décimo, es necesario actuar sobre la crítica, sobre la demanda, ya que la oferta acabará ajustándose a ella. Y esta es una de las críticas que está haciendo aquí Jesús de la Iglesia. Se preocupa más por la demanda que la oferta. Su objetivo es lograr un volumen de paro muy reducido. Paro quiere decir que la producción pues siga creciendo, ¿no? Y hay que estimular la demanda agregada, lo que dicen ellos, ¿no? Bueno, esto ya lo hemos hablado al inicio, está repitiendo, pero este es lo de Keynes, su modelo, fíjense, por el lado de la demanda agregada. Esto es demanda agregada, pues, ¿no? Que es lo mismo que el PBI. Consumo, la función consumo, ¿no? Es un agregado. Inversión, gasto, exportaciones e importaciones. La oferta agregada debe ser igual a la demanda agregada. Entonces, si hacemos digamos, la demanda agregada es igual consumo más inversión más gasto más exportaciones menos importaciones, es la demanda agregada. ¿Y cómo sería la oferta agregada? La oferta agregada sería igual a consumo más ahorro más impuestos más exportaciones menos importaciones. Aquí hay identidades por el lado de la demanda y por el lado de la oferta. Consumo es igual en la demanda y la oferta y también el sector externo. ¿Qué es lo que te puede desequilibrar la economía? Pues la inversión con el ahorro y el gasto con las tasas de interés. Más o menos así lo que he puesto aquí. Eso puede desequilibrar, ¿no? El que exista un insuficiente, digamos, ahorro para financiar la inversión y el que exista insuficientes ingresos del gobierno, o sea, impuestos para financiar el gasto. Eso puede desequilibrar la economía, puede hacer que la demanda y la oferta agregada no sean iguales. Por lo tanto, en eso debería preocuparse el gobierno, ¿no? Y aquí tienen pues la famosa función consumo. De esa ecuación mayor se deriva cada uno de esos agregados. Consumo es igual al consumo autónomo, que es A. B es la propensión marginal a consumir y YD es el ingreso disponible. El ingreso disponible es resulta de la resta del ingreso menos los impuestos, ¿no? Y entonces, ¿qué es la propensión marginal a consumir? De un incremento de un sol que tiene el consumidor, hay que ver cuánto de ese sol lo destina al consumo o lo destina al ahorro. Eso debe ser igual a 1. Entonces, si de ese sol destina 80 centavos al ahorro, entonces esto va a ser 0.8, ¿no? La propensión marginal al consumo. Y la propensión marginal al ahorro, los restantes, 0.20. Y en base a eso hay que trabajar la función consumo, que es una línea. Primero se traza una línea de
45 grados. De 0 hasta A, eso viene a ser el consumo autónomo, que quiere decir que es lo que la gente debe consumir para no morir. Pues si tiene, digamos, si no tiene ingresos, se prestará, sacará de sus ahorros, pero tiene que mantenerse el consumo autónomo. Y más bien, B depende del ingreso, ¿no? La propensión marginal a consumir. Esto es lo que se les enseña en macroeconomía. Y esto es una especie de, es un cuadro del Internet donde se resume lo que el Estado debería hacer para salir de la crisis, ¿no? De la estabilización, para estabilizar la economía. Y dicho sea de paso, en la actualidad los gobiernos están volviendo al... Profesor, Dígame. disculpe, la presentación se quedó en la diapositiva. No se mostró esa. Creo que está explicando bien si no se está mostrando. Por Ya, favor. ya. Otra vez entraré. Ahora se ve. Sí, profesor, ahora sí se ve la Ya, ya. fórmula. Desde Gracias. acá es donde se ha cortado seguramente. Esta es la fórmula pues keynesiana por el lado de la demanda agregada. Consumo más inversión, más gasto, más exportaciones, menos importaciones, ¿no? Y es el PBI. Decíamos cuando les mostramos este cuadrito de que la demanda agregada es igual al consumo, más la inversión, más el gasto público, más exportaciones, menos importaciones, y la oferta agregada es igual a consumo, más ahorro, más impuestos y más exportaciones, menos importaciones. Por el lado de oferta y demanda hay dos identidades. Consumo y saldo externo son iguales. Y por lo tanto lo que puede desequilibrar la economía es que exista una brecha entre inversión y ahorro y entre gasto público e impuestos. Y el Estado debería participar, intervenir en eso, ¿no? Esto simplemente es la función consumo. Ya aquí tienen consumo igual a, que es el consumo autónomo, B, la propensión marginal a consumir, y Y, el ingreso disponible. El ingreso disponible simplemente resulta de restar el ingreso menos los impuestos, ¿no? Y entonces la función consumo es la línea roja del gráfico. Y por supuesto aquí hay que ir agregando la función inversión, esto va creciendo, ¿no? Y entonces para explicar qué es el consumo autónomo es esto de 0 a A. La gente tiene que consumir, si no tiene ingresos tendrá que prestarse, ¿no? En ese tiempo. Pero más bien la propensión marginal a consumir varía en función del ingreso, ¿no? Simplemente eso porque son términos de la macro, pues en todos los cursos de macroeconomía esta es la primera parte que se hace, ¿no? Que se explica. Bueno, aquí nos habíamos quedado en recomendaciones frente a una situación de crisis.
que hace el keynesianismo. Y les decía de que a esto se está llegando también en la actualidad los gobiernos para salir de la recesión, estabilizar sus economías, ¿no? El keynesianismo se pretendía ya olvidado desde los 70 y fíjense cómo se ha retomado nuevamente, ¿no? El Estado debería invertir, según los keynesianos, en obras públicas, ayudas a las empresas más dinámicas. Y en realidad, se dan cuenta, en el caso del Cusco, ¿no? Obra pública, ya tiene fecha la vía expresa y se han movido ya tierras en chincheros, ¿no? Parece que también va eso. En las ayudas a las empresas en general se ha dado préstamos, ¿no? Tanto a las grandes, a las MIPES, a las pymes, a créditos baratos, a tasas de interés bien baratas, ¿no? Eso no es dinero del BCR. El BCR está actuando como un garante, nada más eso viene de lo que el Perú se ha prestado del exterior, ¿no? De los préstamos se tiene que pagar. Pero la contraproducente es lo siguiente. Hay empresas, pues obviamente, que necesitan, ¿no? Pero fíjense, en la canasta, Orión, ellos no han parado durante la pandemia, seguían vendiendo y sin embargo han recibido préstamos baratos del Estado, de eso de reactiva. Y entonces fácil, pues agarro esos préstamos, lo pongo en otro banco y voy a estar ganando más tasas de interés. Yo no digo que eso sea generalizado, pero no ha habido pues un estudio real, ¿no? De quienes realmente necesitan dinero. Esa es una de las críticas que se puede hacer al gobierno, ¿no? A estas políticas. Y segundo es que con los bonos, para cobrar los bonos, la gente se contagia. Ustedes ven en las calles que van yendo a los bancos colas y solamente van a preguntar, ¿no? Casi 4 cuadras del Banco de la Nación, ¿cuándo me va a tocar? ¿Qué voy a hacer? Y ahí pues te contagias, ¿no? Lo mejor hubiera sido que tengamos inclusión financiera, como es el caso de Uruguay, ¿no? Todos tienen su tarjeta de crédito, ya no tienes que ir al banco si no está depositada, el bono te lo deposita y con esa tarjeta haces tus transacciones, ¿no? Y en realidad hay muchas cosas que se tienen que corregir, incrementar presupuestos para educación, para salud, digamos, no necesariamente cambiando la constitución, pero hay que poner freno pues a las farmacias para que no estén lucrando con los precios de las medicinas, ¿no? Ellos dicen, pues no es delito, es el libre mercado, ¿no? Pero de alguna manera habrá que controlar eso, pues, ¿no? No es posible que las clínicas privadas estén cobrándote $500,000 a un paciente que llegó por COVID, cobren de esa manera, ¿no? Se tiene que poner fin a eso. Bueno, es otro tema también, pero tiene que ver con estas cosas, ¿no? Bueno, no importa que las inversiones del Estado crezcan aún a costa de aumentar el gasto público. Estas inversiones te van a conducir a que se creen puestos de trabajo y se va a reducir, pues, que la economía esté recesada y que esté en desempleo, ¿no? Esto va a hacer que se aumente la renta familiar disponible y con esto, por supuesto, el Estado va a tener más ingresos por los impuestos directos, ¿no? Y al aumentar
renta familiar disponible, va a haber un crecimiento del consumo. Y al crecer el consumo, la demanda pues va a aumentar, ¿no? La demanda agregada. Y que al aumentar esto tendrá que crecer pues la producción de los bienes y servicios, y con esto se aumentará los impuestos indirectos, los que recaen sobre la producción, utilidades y rentas de las personas, y con lo cual el Estado tendrá más ingresos y podrá lograr el equilibrio presupuestario, ¿no? Esta recomendación de Keynes. Y fíjense que el Estado está en una situación bastante difícil, ¿no? La pobreza ya se había reducido al 20%, 22% de pobreza. Tenemos implementación del modelo neoliberal desde hace 30 años más o menos. Y ciertamente, antes de Fujimori la pobreza estaba en un 60% y se redujo hasta un 22%, hasta la tercera parte. Con la pandemia va a crecer la pobreza 10 puntos, ¿no? O sea, vamos a llegar fácil a 32% de pobres. El PBI, que estaba desacelerándose y estaba creciendo muy poco, pues el año que acabamos, creo que hemos acabado con menos 10 o menos 12%. Y se preveía de que este año, 2021, por el efecto rebote, la economía iba a crecer 10% para lograr equilibrar, ¿no?, a los niveles anteriores. Pero con esto de la prolongación de la cuarentena, el incremento de contagios, la segunda ola, parece ser que ese efecto rebote no se va a dar, ¿no? Y entonces el Estado debería pues hacer esto, tomar en cuenta las recomendaciones keynesianas, y es bien difícil en una situación de inestabilidad, ¿no? El profesor crisis sanitaria y crisis moral por la cuestión de la corrupción, ¿no? Porque lo han vacado a Vizcarra, simplemente por los apetitos del señor Merino, que sin tener los requisitos o digamos cualidades para hacerlo, quería ser presidente, pues, y para eso se prestaron gente que quería que a sus universidades las licencias, como es el partido de Luna Galvez, ¿no?, que querían sacar ventajas, como es el partido de Urresti Podemos, de esto, de que a la ONP se les devolvía sus recursos y todo esto, ¿no? Y en realidad, justo estaba leyendo ahora libros sobre la pandemia. En realidad, el Perú ha sido uno de los pocos, el primer país que solamente a los 9 días de haberse detectado el primer caso, no había ningún muerto, ha declarado esa cuarentena. Italia, España ya lo hicieron cuando tenían 169 muertos, creo, Italia, y España 394, ¿no? En el Perú no teníamos nada de eso, y sin embargo se ha tratado de combatir para ganar tiempo, porque el gobierno era consciente a nuestro sistema de salud, ¿no?, para incrementar camas UCI, y ahora todo está pues colapsado, ¿no? Y ojalá pues que, digamos, sirva de algo, ¿no?, estas medidas que se han vuelto a tomar para que nuevamente se vaya reduciendo. No sabemos hasta cuándo, y lo peor es que con estas nuevas restricciones
las empresas van a, digamos, volver pues a la situación, algunas ya no producir, volver a otras circunstancias, ¿no? Yo, como les comenté, creo que estuve hace poco en Lima, cambiado de rumbo por, por la Queris pastelería, la catalana. Seguramente no ha desaparecido, pero sí, también ha ido a otro sitio más abajito porque seguramente el alquiler de donde estaba ya les resulta muy caro, ¿no? Y en muchos sitios ha pasado eso. Y hay que volver, creo que, al keynesianismo. Ya se ha vuelto en la práctica al keynesianismo. Y la discusión está en eso, ¿no? Estado liberal, Estado interventivo. Y entonces este es un cuadro, pues, muy importante para entender la lógica del keynesianismo, ¿no? ¿Cuáles son las características del keynesianismo? Aquí tienen un buen resumen, ¿eh? Primero, que fija objetivos a corto plazo. Hay un famoso dicho de Keynes: en el largo plazo todos estaremos muertos. ¿Ya? Por eso hay que fijarse objetivos a corto plazo. Son opuestos al liberalismo. Ellos no creen de que las fuerzas del mercado de por sí van a conducir al equilibrio, porque ya hay pruebas de que se van a generar crisis. Entonces el Estado, para salir de eso, no hay que quitarle su rol importante en cuanto a mejorar, ¿no?, la economía, salir, lograr la estabilidad económica, el crecimiento, etcétera. Ellos dicen que la demanda va a mantener el empleo. O sea, cuando la gente tenga mayor capacidad de comprar siempre, va a haber empleo, ¿no? El Estado debería tener un papel, vemos en el ciclo de abajo, en recesión, hay que gastar más en tiempos recesivos. O sea, el keynesianismo nos recomendaría que en la actualidad el Estado debe gastar más. Lo está haciendo, pues, ¿no? Ahora, la preocupación del ministro de Economía es que se están acabando los préstamos que han venido, el endeudamiento que ha tenido el Perú, y por eso, si se dan cuenta, ya han subido los precios. No va, el Estado debe ser facilitador por empleo. Hay que aumentar los impuestos luego de las crisis para pagar el endeudamiento que está haciendo. La liquidez, el hecho que tengas dinero para gastar es importante para la teoría keynesiana. Y dicen que la peor amenaza a la economía es el desempleo y la recesión. Aquí tienen nuevamente esta ecuación: demanda agregada o PBI es igual a consumo, inversión, gasto
importante. Curva y ese modelo es un modelo, ¿no? Es el modelo a corto plazo que analiza la economía. Habla de políticas expansivas y políticas restrictivas. Y este modelo y lo que hemos pasado anteriormente no van a encontrar en la obra de Keynes la teoría general. La teoría general es literatura, escrito, no en términos matemáticos, ni un gráfico, ni una ecuación. Los intérpretes son los que hacen eso. El nuevo modelo que por favor. ¿Qué pasa con esto? Y ahí no sé qué otra. Este de acá ya está Sí, bien, profesor, ¿no? gracias. Ya. Hablamos del modelo ISLM. En realidad, esto fue inventado siguiendo el pensamiento keynesiano por Robert Hicks y Alvin Hansen. Robert Hicks, que de luego fue premio Nobel de Economía, Juancito. Los de la Sociedad Econométrica de Londres se dieron cuenta de que Keynes había creado pues un libro y uno de los mejores alumnos de Marshall, ¿no? Y Marshall es básicamente matemático, ¿no? Alfred Marshall. Y entonces, pues la Sociedad Econométrica llamó a un concurso para que eso que estaba puesto en teoría por Keynes fuera pasado al plano de los gráficos, de las ecuaciones. Y sin conocerse por su lado, ganaron Toffler, no, ganó Hansen con Robert Hicks. Y entonces era muy parecido lo que hacían, ¿no? Entonces les dieron una semana. Bueno, ustedes han empatado, ¿no? Pero pues, claro, les pagaron. Pero quisiéramos que haga una única versión. Y en una semana se juntaron, conversaron y llegaron a hacer esto. Y es un modelo que tiene decisiva importancia para la política económica, ¿no? Yo fui, esto me parecía muy simple, el análisis gráfico sobre todo, ¿no? Es jalar una recta, es política monetaria expansiva. La LM la desplaza a la derecha, es una política monetaria expansiva, ¿no? Y la desplazas hacia la izquierda, una política restrictiva. Igual haces con la ISLM, ¿no? Entonces, tuve la suerte de ir a los cursos del BCR, que son del más alto nivel, ¿no? Y en ellos empezaban con esto, la política económica, explicaban mediante la IS, la LM. El profesor Waldo Mendoza, que actualmente es el ministro de Economía, tiene una investigación todavía del 85, ¿eh?
la IS, la LM, aplicación de la IS, la LM para la economía peruana, se llama esa investigación, ¿no? En la Católica. Entonces es un modelo, pues, sumamente importante, el LM, ¿no? Y les recomiendo en los cursos de política económica. Yo enseñé el semestre anterior política económica y esto lo hicimos, ¿no? El ISLM es interesante. No he tomado ese curso porque muy tarde era a las 6, ya no te dejaba hacer nada. El horario, el grupo B, porque el grupo A creo que lo enseña el profesor Cori, ¿no? Pero alguna vez retomaré pues esto de política económica. Bueno, aquí tienes pues, ¿qué representa la LM? El equilibrio en el mercado monetario, demanda de dinero, oferta de dinero. Y la IS, el equilibrio en el sector real de la economía, o sea, la inversión y el ahorro, ¿no? Si si el gobierno aplica una política monetaria expansiva, la LM se desplaza a la derecha. Y como se desplaza a la derecha, lo que va a crecer es Y1 a Y2, ¿ya? Crece la producción. Y la tasa de interés se desplaza de R1 a R2 aquí abajo, ¿no? Y eso va a tener efectos, la baja de la tasa de interés, en que la inversión crezca, ¿no? Entonces, es la política que se aplicó en el gobierno de García, política monetaria expansiva, ¿no? Y también la política fiscal expansiva va a hacer de que el producto, si desplazamos IS hacia el lado derecho, pues se lleva a crecer. Pero van a crecer las tasas de interés y eso va a tener un efecto compensatorio en la economía, ¿no? Va a hacer que se tenga un efecto compensatorio en la economía. Y repito, es un modelo para entender el corto plazo, digamos, el comportamiento de la política económica, y eso sirve de base para los policy markers, pues para los hacedores de la política económica, ¿no? Y bueno, un modelo parecido, pero en el largo plazo y que analiza también ciclos, viene a ser el oferta agregada, demanda agregada, ¿no? Esto es el mismo gráfico, solo que está puesto de otra forma de lo que ya vimos anteriormente. Y esto de acá vale la pena comentar, ¿no? Las políticas keynesianas están basadas en el incremento de la demanda. Hay que hacer programas de obras públicas e infraestructura. El Estado debe hacer eso. Para que hayan eslabonamientos, ¿no? Eslabonamientos son como efectos en cadena que se unen entre la productividad y la competitividad. Este programa de obras públicas tendría pues la finalidad de crear empleo, de que el salario también suba. Y sobre esto es importante, ¿no? A partir de las recomendaciones keynesianas, los estados capitalistas comenzaron a subir los sueldos y salarios. ¿Por qué? Para evitar que se llegue a la situación de crisis de producción relativa. Resulta que en 1930 no es que se había producido demasiado, sino la gente no podía comprar, no tenía esa capacidad adquisitiva, entonces recomendó que a los obreros hay que pagarles mejor, pues hay que pagarles bien para que puedan demandar en el mercado, y así lo hicieron, ¿no? Me cuentan mis colegas que
han hecho sus maestrías en España, por ejemplo, de que los que limpian la universidad, digamos los barrenderos, se iban a la universidad en sus carros, ¿no? Sus carros casi nuevos, y hacían su labor de ahí se regresaban, ¿no? Les ganan bien, pues, les pagan bien por hacer eso, ¿no? Entonces, eso fue posible con el keynesianismo. Antes se seguía pensando lo que decía Ricardo, que hay que pagarles poco a los obreros porque se les paga mucho, la tasa de beneficios va a bajar, entonces no conviene eso, pero con Keynes se cambió esa visión, ¿no? Tercero, hay que dar pues una seguridad para los ciudadanos, ¿no? Por el ahorro y el consumo. Hay que subsidiar a la gente que está desempleada. Momentáneamente hay que pagar para que demanden, ¿no? Hay que pensar en lo que dijeron en el video, en el estado del bienestar, ¿no? La atención sanitaria, las pensiones, etcétera. Y en demanda externa, en algunos momentos hay que devaluar el dólar. La, el dólar, la devaluación, es una medida de política económica que se usa en el corto plazo para tratar de equilibrar la balanza comercial, ¿no? Porque con la devaluación vas a favorecer a los exportadores y desfavorecer a las importaciones, ¿no? Un ejemplo bien simple. Bolivia, $1 en Bolivia, por $1 te pagan 6 pesos bolivianos, 6.5, ¿no? En el Perú, por $1, 3.5 soles, casi la mitad de Bolivia. En términos de competitividad, ¿quién está mejor? Bolivia. O sea, aparentemente, porque nuestra moneda es más fuerte que la boliviana, pero los exportadores bolivianos van a reciben más pesos, pues, más dinero, y eso es un incentivo para que se exporten, ¿no? Entonces, en el corto plazo es una medida positiva, ¿no? Bueno, para no cansarles, yo quiero terminar en esta gráfica número 14 y vamos a llegar a, digamos, en la próxima clase de lunes, y sí o sí tienen que empezar ya las exposiciones, ya 2 grupos mínimo. No he querido forzar que sea ahora porque no han tenido el suficiente tiempo pues para prepararse, pero en la próxima clase sí. Y en la próxima clase, como lo hacemos siempre, yo voy a hablar máximo 40 minutos y luego tenemos las exposiciones de esos 2 grupos y ahí podemos abarcar toda la hora, ¿no? Ahora, también vamos a aprovechar el tiempo. Si un grupo no expone ese tiempo, lo utilizamos para orales, ¿eh? Para tener esa nota de orales, ¿eh? Yo voy llamando, no necesariamente por lista, sino a cualquiera puede ser. Ya hay que estar preparados. ¿Y de qué vamos a preguntar? De lo que hemos avanzado ahora. Keynes hemos avanzado algo. La clase anterior hemos avanzado de los neoclásicos, pero a estas alturas debemos saber de Marshall también, que es el máximo representante, ¿no? de, de los neoclásicos, ¿sí? Entonces, del Internet aquí he estado tratando de sacar un poco de la vida de Keynes. Él nace el 5 de junio del 83 y muere en 1946.
Es pues uno de los economistas más influyentes, ¿no?, del siglo XX. Cuando dio su charla aquí el profesor Pedro Quispe del BCR, es funcionario del BCR, y él dijo que, bueno, él se sentía post-keynesiano y decía, de alguna manera todos los economistas somos keynesianos, post-keynesianos o neoliberales, ¿no? Esos tres nada más. Pero marxistas, no, pues el marxismo se considera más una ideología, ¿no?, que algo para la economía, es ciencia. Se dice que es la ciencia que estudia el desarrollo de la sociedad, pero una de las características de la ciencia es la falibilidad. La ciencia puede equivocarse, pero el marxismo no acepta eso, dice que nunca se equivocan, ¿no? Según Popper, el marxismo más parece una religión, ¿no?, porque tiene axiomas absolutos. Con eso otro tema, ¿no? Y Maynard Keynes entonces consideraba que el capitalismo no tiende al pleno empleo, ¿no?, como decían los clásicos, ni al equilibrio. El equilibrio existe solamente en forma accidental, y eso va a conducir con el pleno empleo. Recordemos que los clásicos dicen que se va a llegar al pleno empleo. Siempre una economía va a estar en equilibrio, el pleno empleo. ¿Y qué es el pleno empleo? Una situación en la que todos están empleados, ¿no? Y eso dice que se da en forma accidental, porque Keynes más bien habla de un desempleo friccional, ¿no?, que es aquel entre dejar de trabajar y encontrar un trabajo, ¿no? Keynes destaca el carácter ascendente de la oferta agregada y o sea, la producción siempre crece, más bien la demanda agregada es inestable, y esto se debe a los shocks que se producen en los mercados privados, ¿no? Se hablaba en el video de dos crisis: la crisis del efecto tequila y la crisis de Hong Kong, ¿no? Aquí había apuntado los años, no sé en qué parte lo puse. Ya, la de Hong Kong es en 1987, la de tequila, la de México en 1994. Esas crisis ya se producen con el neoliberalismo, ¿ya? Y Argentina fue uno de los alumnos más aplicados del Fondo Monetario Internacional y entró en crisis, ¿no? El efecto tango, México también, el efecto tequila, Hong Kong también. Entonces, no quiere decir pues que el neoliberalismo ha sido lo mejor, que no ha habido crisis, nos ha sacado el keynesianismo. No es así. Ha conducido también a crisis, ¿no? Y el keynesianismo apuesta por la intervención pública en materia del gasto público, ¿no? Esto va a permitir la brecha en la demanda agregada, lo que hemos explicado, ¿no?, entre inversión y ahorro, entre gasto público y tributación. Él es fundador, pues, de la macroeconomía, Keynes, ¿no? Y los puntos fundamentales, los pilares en los cuales se sustenta la economía, viene a ser la macro, la micro, la historia y la matemática, los métodos cuantitativos. Esos son los 4 puntos fundamentales en los cuales se sustenta nuestra profesión.
Y entonces hay que darle importancia, no me cansaré de repetir eso. Siempre un buen economista debe ser, digamos, su aspiración, un buen académico, ¿no? Y para hacerlo, pues tienes que tener en tus libros de cabecera, el libro de Keynes es uno de ellos. Keynes ejerció una influencia decisiva en la economía. Antes que él, Marshall, Principios de Economía. Antes de Marshall, Marx, El Capital. Y antes de Marx, La riqueza de las naciones, de Adam Smith. Y Principios de Economía Política y de Tributación, de Ricardo. Y con esos libros, solamente con esos, vas a tener pues un fundamento económico bastante importante, ¿no? Por supuesto, sin descuidar lo, lo nuevo que está surgiendo. Cada año surgen tratados de economía muy interesantes, ¿no? El hecho de, por ejemplo, el capitalismo del siglo XXI de Tomás Piketty. Allí te demuestra que la riqueza tiende a concentrarse a nivel mundial en pocas manos, ¿no? Es un libro excelente, ¿no? Bueno, ahora estoy pues con esta onda de las pandemias. Este es un libro que lo compré en el mall, Contagio, la evolución de las pandemias. Y bueno, hay otro libro que analiza Nach, ¿no? Para la reactivación a partir de la teoría de los juegos, cómo hay que reactivar la economía. El libro de La gran oportunidad de Luis Castilla, fue ministro de Economía, relaciona la crisis económica con la crisis sanitaria, es excelente también. De Marcos Cueto, hay una historia de los contagios en el Perú de las pandemias. Bueno, en conclusión, en 2 páginas nada más habla del COVID-19, ¿no? Lo anterior habla de las anteriores, ¿no? Del cólera, lo que se presentó en el Perú. Pero eso es los economistas lo que debemos eh, estar leyendo para tener opinión sobre todo lo que nos sucede, ¿no? No es cuestión, pues, de repetir lo que dicen otros, copiar, sino tenemos que pensar con cabeza propia. Pero a eso nos van a ayudar, pues, esto que yo les recomiendo, ¿no? Entonces, yo ya me despido aquí.